Según de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 15. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para cada uno de nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, oh Dios. Señor, danos oídos para oír lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, lo que tú has puesto para hablar a tu pueblo en esta mañana, Señor. Y pedimos, oramos por esta congregación, Señor, lo que tú tienes, Señor. Sabemos que los mejores días, Señor, están por delante, Padre. Y declaramos eso sobre esta congregación. Sí, pedimos, oh Dios, que tú nos dé oído para oír lo que tú quieres hablarnos. Y te damos a ti siempre la honra y la gloria. Amén y amén. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que debemos adquirir más. Debemos ahorrar más, debemos proteger lo que nos pertenece. El mundo dice, obtén todo lo que puedas. El temor dice, aférrate a lo que tienes. La avaricia dice, nunca tienes suficiente. Pero aquí en Corintios, no sé si alguien había oído un mensaje del capítulo 2, pero es uno de mis, yo quiero hablar sobre el tema generosidad radical. Porque una de las cosas que yo he notado a través de, yo llevo casi un poquito más de 30 años en el ministerio, y es que las iglesias que crecen son iglesias generosas. La iglesia que crecen, la gente en esa iglesia son generosos, sí. Y en 2 Corintios 8, Pablo está levantando una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que estaban atravesando dificultades. Y estos cristianos estaban experimentando pobreza, estaban experimentando sufrimiento, y Pablo invitó a otras iglesias a ayudar a suplir sus necesidades. Y mientras Pablo escribe a los corintios, él dirige su atención hacia las iglesias en Macedonia. Y estos creyentes no dieron porque fueron ricos. Sabe que uno no tiene que ser rico para dar, ¿ok? Y para que usted sepa, yo no predico un evangelio de prosperidad. Quiero que sepan eso, y creo que Pastor Frank conoce mi corazón. Pero
cuando hablamos, yo sé que a veces es un poquito nervioso cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de dinero. Pero oiga esta frase, porque este sí es todo el mensaje en una oración. El dar no tiene que ver con dinero, tiene que ver con mi corazón. Lo repito, el dar realmente no tiene que ver con dinero. El dar tiene que ver con el corazón. Si recordamos la historia de la viuda, ¿se recuerdan la historia de la viuda? Que ella dio todo lo que tenía. Ella no dio mucho, pero lo dio todo, lo dio con sacrificio. Lo vamos a hablar más luego. Porque no tenía que ver con dinero, tenía que ver con el corazón, tenía que ver con la motivación del corazón con el cual nosotros damos. Y estos creyentes, como dije anteriormente, no dieron porque eran ricos, dieron a pesar de su pobreza. ¿Oyeron eso? Ellos dieron a pesar de su pobreza. No dieron porque la vida fuera fácil, dieron mientras soportaban pruebas severas. Y es muy fácil decir, yo no voy a dar porque yo estoy en necesidad. Pero su generosidad no era razonable según las normas humanas, era lo que yo llamo una generosidad radical. Porque la generosidad radical no está determinada por cuánto damos. Y esto otra vez, esto no solamente se trata de nuestro tiempo, se trata de nuestro servicio, se trata de ser generoso con nuestros dones, se trata de ser generoso con nuestras habilidades. Pero la generosidad está determinada por cuán profundamente la gracia de Dios nos posee. ¿A cuánto aquí Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas? Eran como 5. Todos tenemos un testimonio de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios. Y nosotros damos no porque tenemos, no, o porque no. Nosotros damos porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre nuestras vidas. Es una forma diferente de pensar, mis hermanos, que nosotros damos no porque el pastor lo pide, no porque hay una necesidad, no. Nosotros damos porque Dios nos ha dado a nosotros. Hemos sido bendecidos. Yo he sido, a través de mi vida, yo he sido bendecido por la gracia de Dios, la gracia que no merezco. Hemos sido bendecidos. Pablo no habla simplemente de dinero en este capítulo. Pablo habla de la gracia, la entrega, el sacrificio, la integridad y el ejemplo de Jesucristo. ¿Ve? La generosidad radical es lo que sucede cuando la gracia de Dios alcanza nuestro corazón. ¿Ve? La gracia, la generosidad radical es lo que sucede cuando la gracia de Dios alcanza nuestro corazón y cambia nuestras prioridades y abre nuestras manos. Hagan conmigo así, pon las manos así. ¿Ve? Dios quiere que usted y yo vivamos con manos abiertas. Cierre sus manos por un momento, cierre sus manos. Trata de meter las manos así con el puño en sus bolsillos. ¿Verdad que es difícil meter? ¿Verdad que es difícil? Nosotros tenemos vivir por un principio en esta iglesia. Queremos vivir con manos abiertas. Porque cuando vivimos con manos abiertas podemos dar y a la misma vez podemos recibir. Es muy difícil recibir si tienes manos cerradas. En mi país, no sé cuánto aquí, ¿alguien aquí de Puerto Rico? ¿Todos aquí son de qué país? ¿Qué país? ¿San Domingo? ¿Qué más? ¿Ecuador? ¿Colombia? ¿Venezuela? ¿Cuba? Nosotros tenemos un dicho que cuando la gente no quiere dar, nosotros usamos el término maceta. Otros usan el término codo. ¿Qué más? ¿Cómo se usa? ¿Qué se usa tacaño? Tacaño es una palabra buena. Pero cuando nosotros vivimos con puños cerrados, mis hermanos, es muy difícil que Dios ponga cosas en nuestras manos. Muy difícil. Muy difícil. Dios desea que vivamos la vida cristiana, la llevamos con manos abiertas. Entendiendo un principio, que nosotros no podemos llevarnos nada cuando pasemos a la eternidad. Y lo voy a hablar un poquito más después. Así que si está tomando nota, número uno, la generosidad radical comienza
con la gracia de Dios. Dice 2 Corintios 8, dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo comienza llamando a la generosidad la gracia de Dios. Él no comienza con culpabilidad, él no comienza con la presión, él no comienza con manipulación. Nosotros hemos oído, hemos visto en las redes sociales, hemos visto en los videos en YouTube, le hemos visto cómo a veces hay gente que abusan de la gracia de Dios y manipulan a la gente para dar. Nosotros estamos en un proyecto de compra de un edificio. Estamos en ese proyecto. Y creo que también ustedes en algún tiempo van a también estar en ese momento. Pero Pablo no comienza con una meta financiera. Pablo comienza con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque los macedonios eran generosos, porque algo había sucedido adentro de ellos. Habían experimentado la gracia de Dios y esa gracia comenzó a fluir a través de ellos hacia los demás. La gracia es Dios dándonos lo que jamás podríamos ganar o merecer. Éramos culpables, pero Dios nos ofreció perdón. Estábamos separados de Él, pero Dios nos ofreció reconciliación. Estábamos espiritualmente muertos, pero Dios nos dio vida eterna por medio de Jesucristo. Y cuando comprendemos cuán generosamente Dios nos ha tratado, la generosidad se convierte en nuestra respuesta. Que no damos para ganar la gracia, damos porque hemos recibido gracia. La generosidad, mis hermanos cristianos, no consiste en que Dios nos quite algo. No, esa es una mentalidad de pobre. El pobre se me dice, no, me están quitando algo. No. La gente que son del reino no están viendo lo que están perdiendo, sino que lo que están viendo es lo que están invirtiendo en el reino de Dios. Consiste en que Dios haga algo dentro de nosotros. Y Él nos está cuando damos, todos los domingos nosotros le damos la oportunidad. Y nosotros tenemos ciertos términos que usamos aquí, y estoy seguro que aquí también lo hacen, pero nosotros somos intencional, porque nosotros no recogemos ofrendas, se recoge la basura. Nosotros invertimos en el reino de Dios. Y cuando damos, estamos invirtiendo en el reino de Dios. Y óigame, y no hay nada mejor que invertir en el reino de Dios. Como iglesia, nosotros somos un conjunto de casi 9 iglesias. Tenemos iglesias aquí, varias iglesias aquí. Tenemos una en Europa, en Francia, en otros países. Pero oiga bien, nosotros apoyamos a más de 120 misioneros. Le damos de comer a 1,500 familias al mes. Eso se hace solamente por gente generosas. Y ayudamos a gente que sabemos que no pueden ayudarnos, que no pueden dar para atrás. Porque esa es la mejor generosidad. Cuando ayudamos a alguien que no nos puede ayudar para atrás. Es bien fácil ayudar a alguien cuando sabemos que esa persona nos puede ayudar a nosotros. Y digo eso, mis hermanos, digo eso porque es nuestro privilegio de poder darle de comer a 1,500 familias al mes. No es una carga, no es una obligación, no es simplemente una responsabilidad. Él nos está liberando de la avaricia y el egoísmo y el temor y la creencia de que nuestras posesiones pueden proporcionarnos seguridad definitiva. Una mano cerrada puede aferrarse firmemente a lo que tiene, pero no puede recibir nada nuevo. Y Dios abre nuestras manos para que podamos recibir sus bendiciones y convertirnos en una bendición para los demás. Nosotros hemos sido salvos, hermano, no simplemente para sentarnos en los asientos. Nosotros hemos sido dados hemos compartido de la gracia de Dios para que nosotros compartamos de la gracia de Dios a otros. Esa sí es nuestra responsabilidad, de llevar este evangelio a los confines de la tierra. Ve, la verdadera pregunta no es ¿cuánto dinero tengo? No, la verdadera pregunta es ¿cuánto de mi corazón ha sido transformado por la gracia de Dios?
Porque cuando la gracia toca tu corazón, con el tiempo tocará tu agenda, con el tiempo tocará tus relaciones, con el tiempo tocará tus capacidades, con el tiempo va a tocar tus posesiones y con el tiempo va a tocar tus finanzas. La gracia no nos deja centrados en nosotros mismos. La gracia nos hace generosos. De eso yo estoy segurísimo. De que cuando hemos experimentado la gracia de Dios, cuando hemos experimentado a Dios, cuando hemos tenido un encuentro con Dios, queremos compartirlo con los demás. Queremos ser de bendición a otros. No sé cuántos de ustedes, cuando yo voy a un restaurante bueno, ¿cuántos aquí van a restaurantes buenos? Eran 2 solamente, los demás comen en McDonald's. Cuando yo voy a un restaurante bueno y la comida es buena, ¿qué yo hago después? Yo le digo a la gente, oye, mire, este restaurante es buenísimo. Tiene el cocinero, el chef, cocina bueno. Eso es lo que debemos hacer con nuestra iglesia. Que cuando vengamos, hermano, si nos gusta estar aquí, si hemos captado la visión, es de compartirla con los demás. Es de ser de bendición a otros. Dios nos bendice, mis hermanos, para que seamos de bendición a otros. Si nosotros no compartimos la visión, estamos siendo egoístas. Número 2, la generosidad radical no está controlada por las circunstancias. Mire lo que dice en el segundo, mire el versículo 2, dice que en grande prueba, den conmigo prueba. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los creyentes de Macedonia estaban experimentando 2 realidades difíciles: una aflicción severa y una pobreza extrema. Yo he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países y uno de los países, hace unos años atrás, tuve la oportunidad de ir a Haití. Fuimos con algunos pastores. Y yo sé que en algunos de estos países latinoamericanos también están en mucha necesidad, pero si usted nunca ha viajado a Haití, las noticias no cuentan toda la historia de Haití, pero Haití, hermano, es una pobreza severa. Severa. Yo fui en el 2013, creo que el terremoto fue en el 2009, creo que fue. 4 años después, todavía se veían remanentes de huesos de la gente en las calles. Fue algo espantoso. Fue que cuando yo regresé, yo quedé marcado, porque nunca había visto una pobreza de esa índole. Y aquí estamos hablando de una iglesia con una pobreza extrema, con aflicción severa. Y el razonamiento humano nos los habría excusado de dar. Es más, podríamos haber dicho, ellos ya tienen suficientes problemas, no le vamos a pedir. Alguien debería de estar recogiendo una ofrenda para ellos. Pero sus circunstancias, hermano, no controlaron su generosidad. Pablo describe una extraordinaria ecuación espiritual. Hay una aflicción severa, hay una pobreza extrema, pero en medio de la aflicción severa y en medio de la pobreza extrema hay un gozo abundante. Wow. Hay un gozo. En medio de la aflicción y en medio del dolor hay un gozo abundante. Ve, hay gente que tú puedes notar cuando están en necesidad. Usted lo ve triste. Todo el mundo está contento el viernes. ¿Por qué? Porque es el día que le paga. La gente está triste. Ya para el lunes la gente está triste. Pero esta iglesia, hermano, esta iglesia pobre más de Macedonia, no dejaron que su pobreza los excusara de poder dar. Ve, porque la generosidad de estos cristianos no procedía de una abundancia de posesiones, procedía de una abundancia de gozo.
Y mire, esto destruye una de las mayores excusas que a veces usamos. Voy a ser generoso cuando tenga más. Así decimos. Cuando yo tenga, yo voy a dar. Cuando yo tenga, yo voy a diezmar. Cuando yo tenga, yo voy a apoyar. Cuando yo tenga, yo voy a ayudar. Pero tu generosidad no comienza en tu corazón cuando tienes poco. Tu generosidad no aparecerá cuando tengas mucho. La gente piensa, cuando yo tenga mucho, yo voy a dar. No, si usted no da cuando tienes poco, jamás vas a dar cuando tienes mucho. No, que cuando yo me pegue en la lotería, ahí sí yo voy a dar. Si usted no da ahora de lo poco, jamás vas a dar de lo mucho. Jamás, jamás. ¿Ve? Porque algunas veces, hermano, simplemente le da más espacio a la avaricia para crecer cuando no damos. Dice mucha gente que conoce finanzas que mientras más uno tiene, más uno gasta. La generosidad no es algo que postergamos hasta que mejoren nuestras circunstancias. Es una disciplina espiritual que practicamos en nuestras circunstancias presentes. Los macedonios podrían haberse concentrado completamente en lo que les faltaba. En cambio, se concentraron en lo que Dios les había dado. La gracia de Dios. Aleluya. La gracia de Dios. Ve, la generosidad radical no niega nuestras necesidades. Si yo pregunto aquí, ¿quién está en necesidad? Posiblemente todos diríamos, estamos en necesidad. Pero la generosidad radical declara que nuestras necesidades no nos aprisionarán en el egoísmo. Quizás no puedas hacerlo todo, pero puedes hacer algo. Nosotros le pusimos un reto a nuestra iglesia, Estamos levantando fondos para este edificio. Y yo le pedí a cada hermano $1,000 porque teníamos que levantar $50,000. Y le pedimos, y yo dije esto: yo no quiero que usted dé de lo que usted no tiene. Dé lo que usted pueda dar. Y le dije esto: si usted no lo tiene, pídale al Señor, Señor, dámelo para que yo pueda apoyar esta visión. O sea, yo no le dije a ellos que saquen de sus fondos de ahorro, no. Yo lo que le dije es, si no lo tienes, pídale al Señor que se lo dé, pero asegúrese que si usted lo pide para darlo para el edificio, usted no lo use para gastarlo en sus cosas. Ese fue el reto. Le puedo contar historia tras historia, testimonio de testimonio de personas que no tenían la ofrenda especial, no la tenían, pero Dios se la proveyó para la visión. ¿Qué le estoy diciendo, mis hermanos? Que cuando nosotros no tenemos y tu corazón está en el lugar correcto, Dios lo puede proveer. Y que yo soy testimonio de que Dios suple necesidades. ¿Cuántos tienen testimonio de eso? De que Dios suple necesidades. Que Él es mi proveedor. David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, que Dios es un Dios, hermano, que provee. Y si está en la voluntad de Dios y si la visión está correcta y está siguiendo a Dios, Dios va a proveer lo que Él tenga que proveer. Quizás no tengan lo que otra persona tiene, pero puedes usar fielmente lo que Dios ha puesto en tus manos. La generosidad no consiste en comparar tu ofrenda con la de la otra persona. Consiste en responder fielmente a la gracia que Dios te ha dado. Yo no creo en el evangelio falso de la prosperidad, porque es un evangelio falso. Pero sí yo creo que el área de dar revela en quién confías. Había un predicador que decía que él no bautizaba a nadie, o que había alguien que iba a ser bautizado y se le olvidó que tenía la cartera en el bolsillo mientras iban a bautizarlo. Y el pastor le dijo, el que iba a ser bautizado dijo, pastor, déjame sacar la cartera. Y el pastor le dijo, no, tengo que bautizarte con la cartera también. Porque a veces lo último que le entregamos al Señor es finanzas. A veces lo último que le entregamos al Señor es nuestras posesiones. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que nosotros no somos dueños de nada, somos mayordomos?
Eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros no somos dueños, nosotros somos mayordomos. Estamos manejando lo que Dios pone en nuestras manos. Número 3, la generosidad radical da voluntariamente y sacrificialmente. Dice el versículo 3, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, los macedonios dieron de dos maneras. En primer lugar, dieron conforme a su posibilidad y su generosidad era responsable, pero Pablo no sugirió que todos deberían dar la misma cantidad. Cada persona debería dar conforme a la que Dios le había confiado. En segundo lugar, dieron más allá de sus posibilidades. O sea, su generosidad incluía sacrificio. Y yo soy testimonio de que en nuestra iglesia hay gente, es más, había una hermana que su esposo había fallecido unos meses antes. Él estaba pintado, él era pintor y se cayó de una escalera de 40 pies y él falleció. Y ella quedó viuda. Y ella nos dijo, pastor, yo quiero dar esta ofrenda. Yo le dije, no te voy a permitir que tú des la ofrenda. Él dijo, pastor, yo quiero darle esta ofrenda. Ve, esa hermana dio de sacrificio. Lo que posiblemente mucha gente en la iglesia no sabe es que a través de todo lo que pasó en la vida de esa mujer, casi todos sus hijos, menos una hija, han venido a los caminos del Señor. Yo no estoy diciendo que ella compró la salvación de sus. No. Lo que estoy diciendo es que su acción de gratitud, Dios ha recompensado esa acción de gratitud en esa mujer. Ve, la generosidad de la iglesia de los macedonios incluía sacrificio. No dieron simplemente lo que les resultaba conveniente o lo que nunca echaron de menos. El dar les costó algo. Porque el sacrificio es lo que separa una ofrenda ordinaria de la generosidad radical. Oí una anécdota hace años atrás de una conversación entre un billete de 50 y un billete de 20 y un billete de 1. ¿Cuántos han oído esa anécdota? Era una conversación y los tres estaban teniendo una conversación de dónde habían pasado el verano. El de 50 empezó a decir, este verano me llevaron a un crucero, este verano me llevaron a Europa, me llevaron a diferentes lugares. El de 20 dijo, a mí me llevaron a las mejores tiendas, me llevaron a comprar las mejores ropas. Y el de 50 y el de 20 le pregunta al de 1, ¿a dónde tú fuiste este verano? Y el de 1 le dijo, yo no fui a ningún lado. A mí me mantuvieron en la iglesia, de iglesia en iglesia. Suena jocoso, pero normalmente nosotros le damos al Señor lo que sobra. Pero queremos grandes bendiciones del Señor. Y a veces no le buscamos ni le servimos con sacrificio al Señor. David dijo en 2 Samuel 24, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Existe una manera de dar que no cambia nada. No requiere ningún ajuste, ninguna fe, ni ningún sacrificio, pero la generosidad radical hace que reorganicemos nuestras prioridades porque las necesidades de los demás nos importan. Observa también que los macedonios dicen que dieron voluntariamente. Pablo no tuvo que manipularlos. Pablo tuvo que hacer trucos. A veces en las iglesias tenemos que hacer tantas cosas para que la gente den. Pero Pablo no los manipuló, Pablo no los amenazó, Pablo no los presionó. Ellos dieron voluntariamente. De hecho, en el versículo 4 dice que estaban pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Normalmente las personas ruegan para recibir, no ruegan para dar.
Ve, la iglesia de Macedonia no consideraron la generosidad como una carga, la consideraron un privilegio. Y déjame decirle, mis hermanos, que es nuestro privilegio el poder dar. It is my privilege to be able to give. Es mi privilegio el poder ayudar a gente. Ve, ellos comprendieron que dar les permitía participar en lo que Dios estaba haciendo. Y cada vez que damos para alimentar al hambriento, ayudar a una familia que está atravesando dificultades, apoyar la obra de la iglesia, enviar a misioneros, alcanzar a los perdidos o cuidar de alguien necesitado, estamos participando en la obra de Dios. En noviembre, esta semana mismo, un pastor amigo mío de la iglesia de Dios Pentecostal me invitó para Cuba en noviembre. Y él tiene un proyecto y estamos juntamente trabajando con él, levantando $120,000 para ayudar a 600 pastores en Cuba. Ahora, si usted sabe, usted de Cuba, la cosa no está muy buena en Cuba, como en Venezuela, como en otros países. Pero este pastor amigo mío ha decidido, que Dios ha tocado su corazón, de levantar $120,000 para ayudar a 600 pastores que no les pueden ayudar para atrás. Ve, la generosidad no consiste en perder algo, consiste en invertir en algo eterno. Nosotros vamos para allá para bendecir a estos pastores que están en necesidad. Usted no lo va a ver en la televisión, usted no lo va a ver en las noticias que este pastor ha hecho. No lo va a ver, pero Dios está viendo. Y Dios es el que recompensa. Y Dios es el que bendice, mis hermanos. Porque la generosidad no consiste en perder algo, consiste en invertir en algo en el reino de Dios. Número 4, terminamos con la generosidad radical comienza cuando nos entregamos a Dios. Mira, versículo 5 dice: asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y hermano, este es el secreto detrás de la generosidad de los macedonios. Antes de entregar sus posesiones, se entregaron a sí mismo a Dios. Si tú no estás entregado a Dios, este mensaje se va a ir por la cabeza, te va a ir por encima de la cabeza. Pero la gente que son gente del reino de Dios ven claramente. Pero Dios no quiere solamente algo de ti, Dios te quiere a ti. Porque si Dios te tiene a ti, te tiene todo de ti. Es posible dar mientras permanecemos espiritualmente distantes de Dios. Yo tengo amigos que no conocen a Dios y que dan un dineral. Dan un dineral, pero dan de su abundancia. No dan de su pobreza. Y es muy diferente cuando tú das de tu abundancia que cuando usted da de tu pobreza. Muy diferente. Dios lo mira diferente, completamente diferente. Porque cuando nos entregamos a Dios, todo lo que poseemos queda bajo su autoridad. Comenzamos a decir: Señor, mi tiempo te pertenece. Cuando de verdad hemos entregado nuestra vida al Señor, todo le pertenece a Dios. Empezamos a decir: Señor, mi tiempo te pertenece, mis capacidades te pertenecen, mi hogar te pertenece, mi relación te pertenece, mi carrera, mis recursos, toda mi vida te pertenece. Porque la mayor ofrenda, hermano, que puedes presentar delante de Dios no es dinero, es tú mismo. Somos nosotros. Romanos 12:1 dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros, hermanos, nuestra adoración es nuestra vida. Adoración no es simplemente cantar coritos, cantar cánticos y cantar alabanzas. No. Israel hacía eso. Y Dios le dice: me alaban con tus labios, pero tu corazón está lejos. Y tú puedes cantar al Señor todas las canciones de Bethel y de Elevation, y tu corazón está lejos de Dios. Podemos cantar aquí y sonar como los mejores coros,
del mundo. Pero si nuestro corazón Dios no lo tiene, hemos cantado en vano. Es simplemente religión lo que hemos hecho. ¿Ve? Dios no está levantando dinero, Él está levantando discípulos. Y usted y yo somos discípulos de Cristo. ¿Ve? Una persona rendida se convertirá en una persona generosa, porque las personas rendidas comprenden que son administradores y no propietarios. Que todo, hermano, todo lo que poseemos le pertenece finalmente a Dios. Llegamos a este mundo sin nada y nos iremos sin nada. ¿Cuántos saben eso? Nos iremos sin nada. Es como el hombre que le dijo a su esposa: cuando yo muera, yo quiero que tú me entierres con mi dinero. Y ella: sí, te lo prometo. El esposo se murió y ella le escribió un cheque y se lo puso en el ataúd. Porque no podemos llevarnos nada al cielo, mis hermanos. No podemos llevarnos nada. Todo se queda aquí, y muchas veces para que otros lo disfruten. ¿Ven? No podemos llevarnos nada de esta tierra cuando pasemos a la eternidad. Entre nuestra llegada y nuestra partida, Dios nos confía recursos y nos pide que los utilicemos para su gloria. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo para que Dios reciba gloria? ¿Qué parte de mi vida le está dando gloria a Dios? ¿Qué parte de mi vida está realmente exaltando el nombre de Dios? Ve, el problema no es si poseemos cosas. Es más, el problema no es poseer cosas. El problema es si nuestras cosas nos poseen a nosotros. Ve, la generosidad radical comienza cuando decimos: Señor, te pertenezco a ti, Señor. Y todo lo que tengo está disponible para ti, Señor. Y cuando le garantizo que cuando tú digas eso: Señor, usa todo lo que yo tengo, Dios empieza a bendecirte. Porque tú sabes, porque Dios sabe mejor que nadie lo que está en tu corazón. Y dice la Biblia que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Lo que más tú amas, eso es lo que nosotros nos enfocamos. Y Dios, Dios no quiere que estemos enfocados en dinero, ni Dios quiere que estemos enfocados en Él. Que estemos enfocados en su voluntad. A través de más de 30 años de ministerio, yo he comprendido, hermano, que no hay nada más importante que simplemente buscar de Dios. Tratamos de buscar tantas cosas en la vida. La gente busca relación, la gente busca carreras y se matan buscando cosas. Y yo estoy aquí para decirles, mis hermanos, que nada en el mundo va a satisfacer tu corazón. Nada. Ni una relación, ni dinero, ni una carrera, ni un mejor trabajo. Eso puede satisfacer tus necesidades físicas posiblemente, pero no la que está en tu alma. Lo único que puede satisfacer tu alma se llama Jesucristo. Lo único. Ve, la generosidad radical no se trata del tamaño de la ofrenda, se trata de la condición de tu corazón. Y tenemos que preguntarnos: ¿dónde está mi corazón? ¿En qué yo he puesto mi corazón? ¿Cuál es el deseo de mi corazón? ¿Qué es lo que yo más amo? Pregúntese, examina. David decía: Señor, examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón. Si yo he puesto mi mirada en el hombre, o en el dinero, o en una carrera, o en una casa, o en algo físico. Porque Dios quiere que pongamos toda nuestra atención, toda nuestra prioridad, hermanos, sin olvidarnos de nuestras responsabilidades aquí en la tierra, pero que lo más importante, hermanos, sea Dios en nuestras vidas. Porque cuando Dios tiene tu corazón, Él tiene tu todo. Cuando le hemos entregado a Dios todo lo que somos, presente, pasado, futuro, cuando le entregamos todo, y por yo digo, cuando le hemos entregado todo,
Dios puede confiarte cosas a ti. En Mateo, creo que es en Mateo 25, si no somos fieles con lo poco, es imposible que Dios nos dé mucho. Yo siempre uso esta anécdota de gente que siempre quieren una casa más grande. Si tú no puedes con la casita que tienes, ¿cómo Dios te va a confiar una casa más grande? Si la pequeña que tienes no la tiene limpia, ¿cómo tú vas a poder manejar la grande? Y debemos decir, Señor, dame lo que yo necesito. Dame lo que yo necesito, Señor. Y dame, Señor, dame un corazón generoso, Señor, para que yo pueda vivir la vida con manos abiertas, Señor. Para que yo pueda ver la necesidad, Señor, y dar. Y pueda también recibir, Señor, las bendiciones que tú quieres poner en mis manos, oh Dios. Póngase de pie conmigo esta mañana. Póngase de pies. Jesús es nuestro mayor ejemplo de dar. Porque dice la Biblia que aunque Él era rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Ven? La cruz nos recuerda que servimos a un Dios radicalmente generoso, mis hermanos. Eso es lo que no entendemos, que nosotros le servimos a un Dios radicalmente generoso. Y no hay por qué nosotros no ser generosos. Si somos los hijos de Dios, yo quiero ser como mi Padre. Yo quiero reflejar el carácter de mi Padre. Y si Dios es un Dios generoso, yo también quiero ser generoso. Por lo tanto, hoy debemos preguntarnos: ¿ha abierto la gracia de Dios mi corazón y mis manos? ¿O estoy esperando que mejoren mis circunstancias antes de ser generoso? Padre, en esta mañana, Señor,